¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy vamos a hablar de un artista llamado Francis Alÿs. ¿Quién es Francis Alÿs? Es un artista multidisciplinario. Como todos los artistas contemporáneos, es muy difícil de encasillar en un estilo, en un material, en una temática, en una técnica. Él es belga, nació en Bélgica, en la ciudad de Amberes, en el año 59 y estudió la carrera de arquitectura hasta que le llegó la edad de entrar al servicio militar. Pero el gobierno belga daba una opción ante el servicio militar, que era viajar a México para participar en un proyecto que tenía el gobierno de hacer trabajo comunitario en una ONG. Muy poquitos meses antes, en el año 85, había habido un terremoto terrible en México que había devastado una parte de la arquitectura y la estructura de la ciudad, y Alÿs elige esta opción de viajar como arquitecto para trabajar allá en la reconstrucción de los edificios que hicieran falta por un plazo de 2 años. Después de ese plazo, él decide establecerse en el país, no se va nunca más. Alucina con el contraste violento entre su ciudad perfecta y súper ordenada y el caos de una ciudad multitudinaria como es la Ciudad de México, y se nacionaliza mexicano incluso. Hasta el día de hoy él sigue viviendo allá, sigue teniendo su sede en México. Y ahí es donde él empieza también a cambiar los planes que tenía con respecto a su profesión, porque deja de lado progresivamente la arquitectura y se empieza a interesar por las artes visuales. Él nunca estudió una carrera formal vinculada al arte, pero intuitivamente empieza a incursionar en el medio, empieza a conocer a algunos artistas mexicanos de la época. Y una de sus primeras acciones fue una que se llamó El Recolector, donde él paseaba por la Ciudad de México con un carrito imantado que parecía un perro que él iba arrastrando por la calle con una correa, y este perro iba atrayendo todos los objetos de metal que encontraba a su paso, engrosando cada vez más su tamaño también. En general, la base de las actividades de Francis Alÿs se inspira en estos paseos que él hace a través de la ciudad. Y tiene obras como esta con escalas muy modestas, muy mínimas, como la de Recolector, o otra que realizó en Jerusalén, la Línea Verde, donde lo que él hizo fue recorrer caminando durante 2 días una línea de alto al fuego que había sido definida en las fronteras entre Israel y Jordania en el año 48. Los mandatarios de ese momento habían agarrado un mapa y para definir cuál iba a ser el límite fronterizo entre estos dos países, utilizaron una virome verde. Entonces lo que hace Alÿs es tomar un tarro de pintura verde y mientras hace este recorrido caminado, la lata tenía perforada la parte inferior y iba dejando un trazo verde en todo el recorrido. Y en esta inutilidad aparente de los proyectos de Ali siempre se apunta al potencial creativo de el fracaso, de revelar lo absurdo que puede convertirse en un acto poético cuando se utiliza como medio para abrir posibilidades de transgresión. Y él va en sus piezas desde estos gestos mínimos hasta obras multitudinarias que requieren la participación de muchísimas personas, ¿no? En su proceso de trabajo él siempre igualmente comienza de la misma manera, haciendo notas. Empieza con textos, anotando ideas iniciales, después esas notas las va pasando a dibujos,
Y lo último que hace es determinar el medio en que la obra se va a materializar, qué forma va a tener esa idea que él siempre menciona que es lo que menos le importa porque él se concentra principalmente en el proceso. Y una de estas primeras obras donde él empieza a documentar y hacer un registro fílmico y fotográfico de estas intervenciones por la calle va a ser a veces hacer algo no conduce a nada. Ese es el nombre que le pone a la obra que la realiza en el año 97 y donde él va empujando una barra de hielo gigante por las calles de la Ciudad de México. Inicialmente es una barra muy grande que él tiene que empujar con los dos brazos y luego, después de 6 horas caminando, 9 horas caminando, se empieza a derretir hasta que queda convertido en un cubito de hielo ínfimo que él directamente ya patea. Por supuesto, el cubo mientras lo arrastra va dejando una huella de agua que de todas formas se evapora rápidamente, pero es un trazo que va ilustrando esta idea. Y él muchas veces apunta o se burla de la experiencia cotidiana, de esta tradición de que hay que esforzarse, que un esfuerzo es lo que valida un trabajo. Y la experiencia cotidiana le dice que muchas veces trabajar o esforzarse demasiado no te lleva necesariamente a lograr algo eficaz o importante. Esta es una obra que aparece en muchas de sus obras, ¿no? Que donde podemos ver o intuir una acción que lleva un gran esfuerzo físico, muchas horas de trabajo y las que se acaba consiguiendo un resultado muy mínimo. Otra de las obras que está alineada con esta idea es una que se llamó Cuando la fe mueve montañas, que probablemente sea una de esas intervenciones más famosas, donde él reúne a 500 voluntarios que se congregan en una duna en Lima, en Perú, y después de trabajar con palas durante horas, estos voluntarios consiguen mover una duna de lugar unos centímetros. La mueve unos centímetros y es una acción que él la realiza, la diseña en un contexto político y social muy particular que estaba dado en esos momentos en Perú y que tenía que ver con la dictadura de Fujimori. Y con esa acción él decía que su intención era generar una voluntad de lucha. Él escribe que lo que pretendía es que la gente sienta de que es posible un cambio. Aunque sea por unos minutos, esa posibilidad existe y es real. Y también conversando acerca de esta obra, él menciona que el proceso requirió un 95% por lo menos de tiempo, mientras que la consecución de la obra no es más que el 5%, porque llevar a cabo esa acción, el hecho de congregar a la gente, hacerlos trabajar con las palas, hacer el registro fílmico, fotográfico y demás, no le costó más de 2 horas como mucho. Y sin embargo estuvo meses previos trabajando junto con amigos que tenía en la ciudad de Perú para convencer a la gente, para conseguir a todos los voluntarios que hacían falta que participaran para que la obra fuera posible y que terminaron siendo cerca de 500 personas. Él tiene otra obra, vamos a poner en temporadarelámpagos.com en las notas del programa videos para que puedan ver un poquito mejor los trabajos que estamos mencionando y links también a su página web y a otra bibliografía vinculada con él. Otro de sus videos más simpáticos tiene que ver con soltar un zorro en un museo de Londres. The Night Watch se llama. Y él suelta a este Mr. Fox, que le llama, en la National Portrait Gallery para ver qué hace, cómo se conduce el zorro suelto en un museo. Él lo vigila a través de las cámaras de seguridad, cómo se mueve entre decenas de salas y pasillos laberínticos y de alguna manera sintiéndose observado todo el tiempo por los cientos de personajes que aparecen retratados en cada una de las paredes de ese museo. Al principio el zorrito se ve que va a toda velocidad buscando una salida probablemente entre todas esas salas. Después seguramente se da cuenta de que no tiene mucho sentido, que su trayectoria no lo está conduciendo a nada porque baja mucho la velocidad y empieza a indagar un poco más, a subirse a los bancos para donde los espectadores se sientan a mirar las obras o a descansar.
se asoma a chusmear arriba de las mesas que forman parte de la exposición. Vamos a compartir este video para que lo vean. Y otra obra que quizás les suene familiar porque estuvo expuesta acá en Buenos Aires hace no mucho tiempo, fue No cruzarás el río antes de llegar al puente. Una de las temáticas en las que Alice viene trabajando en los últimos años tiene que ver con la inmigración mal llamada ilegal. Él había hecho ya previamente una obra vinculada a Cuba y la ciudad de Florida, y en el año 2006 empieza con un proyecto que tenía que ver con Europa y África, ¿no? Con los solamente 14 kilómetros que separan Europa y África en la parte más próxima del estrecho de Gibraltar. Para evidenciar la ironía del crecimiento de la economía global y europea en simultáneo con el flujo migratorio ilegal, que también es creciente, Alice le pide a niños españoles de un lado y marroquíes del otro que creen cada uno desde su costa una especie de puente simbólico entre estos dos países. Estos niños van a hacer una serie de veleros con hojotas, sandalias, babuchas para hacer las telas de las velas, y van a ir construyendo este puente. La obra expuesta va a consistir en una serie de procesos. Por un lado está la bioinstalación, donde se ve a dos pantallas, una reflejando la costa europea, la otra con la costa africana, donde se muestran a todas las personas que miran hacia la ciudad que está enfrente, porque cada una de estas ciudades costeras a su vez tienen miradores que permiten observar hacia el otro lado, y en el medio los niños armando este puente simbólico entre los dos países y continentes. También se exhibían con esta bien instalación una serie de pinturas que inicialmente eran bocetos del proyecto, y después surgieron otras pinturas nuevas que fueron más bien un registro del desarrollo. Incluían noticias de personas que intentaban cruzar las lanchas inflables, sobre naufragios, sobre la gente que moría en este proceso. Y él va componiendo toda una reflexión sobre la crisis de la inmigración ilegal en todo el mundo, cuestionando la idea de fronteras siempre, ¿no? Llevándolo al absurdo acerca de cuál es el origen y cuál es el destino. Y les decía que quizás esta obra les resulte familiar porque estuvo expuesta en el Malva. Francis Alice vino en 2 ocasiones a hacer exposiciones a Buenos Aires, y las 2 veces fue en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. En la última estuvo expuesto este proyecto, y también había otros videos. Estaba Tornado, que es un proyecto que le llevó 10 años hacer, prácticamente una década, entre el 2000 y el 2010, en los cuales lo que hizo fue perseguir los remolinos de tierra que se forman en el sur de la Ciudad de México, vinculándolos con toda la violencia del país mexicano en esta primera década del siglo XXI. Y otra obra que estaba formando parte de esa exposición era Real and Real, que era perteneciente a la serie Afganistán, donde otra vez los protagonistas eran chicos, y estos chicos jugaban al típico juego de hacer rodar una rueda con un palito y empujarla por la calle. Pero en este caso, en vez de usar una rueda, los chicos lo que usaban eran rollos fílmicos que habían formado parte de la Cinemateca de Afganistán, que fue completamente destruida por la guerra. Entonces, mientras hacían rodar el carrete, iban dejando como huella todo el material fílmico de estas películas que habían sobrevivido. Y así como lo desenrollaban, después nuevamente hacían girar el carrete al lado opuesto y volvían a enrollarlo. Y él hizo toda una serie de obras vinculadas a Afganistán porque pidió viajar como corresponsal artístico de guerra. Él viajó con una unidad inglesa de combate y se dedicó a hacer un registro muy profuso que después transformó en obras. La primera vez que había venido a Buenos Aires había sido un poco más de una década anterior a este proyecto, y ahí hizo una obra especial porque fue comisionada por el Malva, tenía que estar vinculada con nuestro país, fue financiada por el museo, y después de realizada y de expuesta en esta muestra pasó a formar parte de la colección del Malva.
Y la obra que hizo Francis Alice se llamó Patagonia, una historia de la decepción, o historia de un desengaño también se tradujo. Y se trata de una filmación de un espejismo en una ruta patagónica, que es una especie de metáfora de lo inalcanzable, de algo que se está desvaneciendo eternamente. Él viajó primero en el 2003 para conocer la ciudad porque nunca había venido, y hacer una investigación previa acerca de que le diera alguna pauta acerca del trabajo que él iba a desarrollar después. Y le cuentan una historia que a él le llama mucho la atención, que tenía que ver con los indios tehuelches, que tenían una técnica muy particular para cazar los ñandúes, que consistía en perseguir al animal a pie, a través de decenas o cientos de kilómetros, lo que hiciera falta, hasta que el animal se canse, caiga rendido de cansancio, y ahí lo atrapaban. Y esta idea, esta tradición antigua le llama mucho la atención a Alice porque una cantidad muy grande de sus performances se centra en el acto de caminar justamente. Realizar alguna acción mientras camina. Muchas veces el acto de caminar funciona como una declaración política. Es un medio muy accesible y muy económico de intervenir en el contexto y provocar incluso un tipo de diálogo con el contexto, ¿no? Convierte el caminar en un modo de narrar o de contar una historia. Y él, como mencionaba, visita en el 2003, muy poquito después de la crisis del 2001, percibe los efectos de la crisis, y algo que le sorprende hasta el punto de que lo incluye en el catálogo de la muestra porque le llama mucho la atención, es la cantidad enorme de paseadores de perros que hay en Buenos Aires. Es decir, una sociedad que puede permitirse tantos cuidadores de perros no podría estar agonizando. Y ahí él inicia su visita por Buenos Aires y después empieza a descender hacia la Patagonia, y es su guía en la Patagonia el que le cuenta esta historia acerca de las tribus tehuelches que perseguían a los ñandúes a pie y que usaban la caminata como una especie de arma letal. Su idea va a ser entonces perseguir este espejismo, esta ilusión óptica que se produce muchas veces cuando vamos por la ruta y nos da la sensación de que el piso está húmedo un poco más adelante, incluso se reflejan algunos elementos del entorno circundante. Y este espejismo tiene una explicación en ciencia que es un hecho que sucede en el desierto, en el mar, en los glaciares también, cuando se da una diferencia muy grande de temperatura entre el aire y la tierra. Entonces se genera una especie de turbulencia en la atmósfera que desvía las radiaciones solares, y esa turbulencia refracta a todos los objetos que están alrededor, invirtiéndolos. Es una especie de efecto óptico que en ciencia se llama espejismo inferior, y va a ser la idea que va a tomar Francis Alice para hacer esta obra especialmente diseñada para una exposición en la Argentina. Bueno, espero que les haya interesado la trayectoria de este artista, que tengan muchas ganas de seguir indagando más. Yo igualmente les voy a dejar datos para consultar su página o videos que fueron mencionados a lo largo de este podcast para que puedan profundizar un poco más, porque son muy llevaderos, muy entretenidos de ver. Y nos encontramos pronto en un próximo episodio. Como saben, pueden escucharlo a través de Spotify, de iTunes, de YouTube, nuestro canal de YouTube, o por temporadarelámpagos.com. Suscríbanse por donde sea que lo escuchen, así les llegan todas nuestras novedades acerca de las exposiciones o actividades que estamos llevando a cabo en Buenos Aires, o para estar al tanto de los nuevos episodios. Bueno, nos encontramos pronto. Muchas gracias.